Tiempos de guerras, conflictos mundiales, virus, epidemias, economías mundiales afectadas, más hambres, nos dan señales que estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios está advirtiendo a la iglesia a despertar y permanecer vigilante. Hay un escenario profético en la actualidad y no podemos ignorar. Vamos a estudiar en este video 6 señales que nos indican que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo los últimos tiempos. No sin antes quiero darte la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias y te hago la invitación para que te suscribas al canal si no lo has hecho en este momento. Le des a la campanita para que seas enterado de todos los videos que estoy subiendo, que estoy seguro van a bendecir sus vidas. La primera señal que quiero compartir fue una profecía que ya aconteció y fue el renacimiento de la nación de Israel que aconteció el 14 de mayo de 1948. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 nos habló de todas las señales que iban a ocurrir al final de los tiempos para que comience el tiempo de la gran tribulación y finalmente Él regrese a la tierra por segunda vez. Pero Él nos dejó una señal para que nosotros podamos discernir, entender que cuando eso aconteciera, todo iba a estar a la puerta, y fue la parábola de la higuera. En Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a la nación de Israel. Esto lo podemos estudiar a través de todas las escrituras. El 14 de mayo de 1948, la higuera comenzó a brotar. La higuera comenzó a reverdecer y nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa señal para que podamos entender, tener discernimiento, que en estos tiempos todo está a la puerta para que comience ese tiempo de gran tribulación y nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez. El renacimiento de Israel es una señal que nos indica que todo está cerca. La segunda señal es que se iban a levantar falsos cristos y a muchos iban a engañar. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo importante no es que salgan muchas personas, muchos locos diciendo yo soy el Cristo, sino que tristemente han engañado y siguen engañando a muchos en la humanidad, ya sea porque son débiles en la fe, no estudian la palabra de Dios. Eso lo hemos visto durante siglos. Podemos ver a John Nicholson, que se llamó el Salvador del mundo, Arnold Potter, que afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el hijo de Potter, Cristo. Misa Kulan, Lou Palin Boer, José Luis Miranda, Alan John Mailer, junto con María Susane, que afirma hoy en día ser Jesucristo reencarnado, y María Magdalena. Muchas personas se seguirán levantando y autoproclamándose Cristo, pero lo triste es que va a seguir engañando a muchos y la iglesia tiene que despertar, mis hermanos, para predicar e insistir en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera señal es que estamos en dolores de parto. Jesús nos habló en Mateo 24 que iba a haber guerras y rumores de guerra. Todo eso ha acontecido desde los siglos pasados y el siglo XX fue testigo protagonista de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy en día podemos ver la guerra que se desató de Rusia contra Ucrania, las provocaciones de Corea del Norte, haciendo prueba con esos misiles, provocando al mundo, amenazando a Corea del Sur. Las provocaciones de Yemen,
contra Arabia Saudita, las provocaciones de los palestinos que tenemos ahorita en este momento contra Israel. Podemos ahora ver más alarmante una Rusia que señala directamente a Estados Unidos y amenaza con atacarla, juntos con los países que están apoyando todo esto. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya hemos visto el COVID-19, cómo se llevó a muchas personas, el Omicron, la crisis económica que está golpeando al mundo entero como nunca, trayendo más hambre mundial. En Mateo 24:8 dice, y todo esto será principios de dolores. Lo cuarto es la persecución de la iglesia que se ha intensificado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución de la iglesia de Cristo ha ocurrido desde que nació. Lo podemos ver en los primeros siglos. Nuestros hermanos apóstoles, aquellos cristianos que empezaron a expandir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto durante toda la historia. Lo podemos ver en todos esos países extremistas, comunistas, que practican otras religiones y no aceptan ni siquiera el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer una y otra vez la muerte de muchos cristianos por testificar su fe. Ahora, en los países que se hacen llamar democráticos y cristianos, han estado probando leyes, todo esto de la igualdad de género, el aborto, pero ha traído un rechazo más a todo lo que se llama Dios, un rechazo a la palabra de Dios y por consiguiente a la iglesia de Cristo. En esta última década vamos a observar que va a existir más persecución contra la iglesia de Cristo, más odio, resentimiento, porque nosotros no aceptamos lo que el mundo está dictaminando. Podemos ver persecución en muchos hermanos en la parte laboral que han perdido sus trabajos por mantener los principios, los valores que nos enseña la palabra de Dios. La quinta señal que podemos ver es la apostasía. El apóstol Pablo nos habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La apostasía es alejarse de la verdadera doctrina de la palabra de Dios y adoptar doctrinas heréticas y querer acoplarlas, moldearlas y llamarlas doctrinas cristianas reales, pero que son doctrinas de demonio. La apostasía es darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo, es renegar de la fe, lo que está fundamentado todo en la palabra de nuestro Padre Celestial. En 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La sexta señal que tenemos que prestar atención es la alianza de Israel, que ha hecho constante en el tiempo, buscando la paz con las naciones árabes y otras más. Desde el año 1948, cuando ellos se establecieron como nación, ellos han tenido muchas guerras y han intentado hacer paz con muchas de ellas. Eso lo podemos ver, la primera fue en el año 1979, con su eterno enemigo histórico llamado Egipto. En 1994, Jordania. En el año 2020, con los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Marruecos. Y ahorita en marzo del año 2022, pudimos ver en las noticias los jefes de las diplomacias de Emiratos Árabes Unidos, una vez más con Bahrein, Egipto, Marruecos y Estados Unidos, reafirmando su vínculo con el Estado judío para sentar bases para una mayor cooperación frente a Irán. Pero toda esta búsqueda anhelada de Israel por la paz no lo va a conseguir. Eso lo va a materializar cuando el anticristo entre en escena. Y la palabra de Dios nos enseña que Él va a confirmar un pacto de Israel con las naciones para que finalmente se cumpla la última semana de la profecía
de las 70 semanas de Daniel. Mis hermanos, todo esto, estas señales, las tenemos en nuestros ojos. Y el apóstol Pablo recalcó una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo 3:1-5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. Todo esto se ha multiplicado en nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales las tenemos delante de nuestros ojos, mis hermanos. Como iglesia, despertemos, prediquemos el Evangelio como nunca. Seamos uno en Cristo. Los tiempos están cerca. Mis hermanos, esto es todo lo que comparto con ustedes en este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida, de crecimiento. Si te gustó, te invito a que me regales un gran like, que comentes, comparta, porque es la manera de usted de bendecir el canal para poder seguir expandiendo la palabra de Dios. Mis hermanos, una vez más le pido a Dios que les bendiga a todos y hasta el próximo video.